Ajá. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, estimados y estimadas? Hoy tenemos un programa enorme como nuestro invitado. Vamos a fijar acá un momento. Acá fijamos y ya estamos listos para comenzar nuestro programa de hoy. Un programa que va a ser enorme. Como nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. Bueno, creo que nuestro invitado no necesita presentación, ¿no? Uno de los mejores narradores en la historia de nuestra pelota. Yo lo he dicho y expreso. Gracias, vamos a estar hablando de un tema bastante polémico en las últimas semanas, como es el del Salón de la Fama de nuestro béisbol, de nuestra pelota. Estimado, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, buenas noches allá, buenas tardes acá. Sí, todavía con luz del día, 7 de la noche por acá. Un gusto, Joángel. ¿Cómo estás, gato? Un placer saludarte y estar de nuevo en contacto contigo a través de esta vía y bueno, ir saludando a todas las personas que se van conectando a este live. Bueno, para mí siempre es un honor, yo siempre lo he expresado públicamente. Quizás una de las personas, si no es la persona con la que más me agrada conversar de pelota, por la idolatría que siento y el respeto que siento por la carrera de don Fernando Arriaza. La verdad es que para mí tenerlo acá, estimado, es más que un placer, un orgullo y un honor que usted me hace poder compartir esta hora y hablar de un tema muy polémico en las últimas semanas, como ha sido el Salón de la Fama de nuestro béisbol. Nuestro béisbol engloba nuestro país como tal, Venezuela. Pero bueno, más allá de saludar, que le voy a dejar la palabra, es que la gente tiene una duda con respecto a esto del Salón de la Fama. Mucha gente cree, por un lado, que es el Salón de la Fama de nuestro béisbol, de la LVP. Pero ¿quién mejor que Fernando Arriaza para que nos haga una pequeña introducción y podamos entender todos de qué se trata el Salón de la Fama? Sí, siempre agradecido, gato, por tus conceptos y por tu amabilidad y por la forma como te expresas hacia mi persona y hacia mi trabajo. Eso te lo agradezco mucho. Y mira, ese es el punto de partida. El punto de partida es dejar claro que no se trata del Museo del Béisbol de la LBBP, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Es el Museo del Béisbol del venezolano, del béisbol venezolano, donde quiera que el venezolano destaque en las grandes ligas, sea en la LBBP, sea en las grandes ligas, sea en un circuito tan exigente como Japón, porque podemos en esta hora de contacto evaluar casos de peloteros venezolanos que han destacado en Japón que probablemente merezcan también la inmortalización. Y bueno, por eso yo siempre he hablado y he subrayado que hay que mirar cada caso de manera individual, porque si uno establece una especie de criterio o de predisposición en base a lo que uno crea, uno puede terminar votando de manera errónea. Y no se trata de eso, no es lo que uno quiera, sino los parámetros y lineamientos que ha establecido el magnífico recinto de Valencia, el Museo del Béisbol, con la gente que ha establecido las reglas y los reglamentos, gente muy seria por demás, y que establece claramente que es el Museo del Béisbol venezolano, no de la LBBP. Si fuera de la LBBP, bueno, entonces sí, habría que tomar una posición de votar por peloteros que hayan tenido una trayectoria importante solo en la LBBP, pero no es el caso, y entonces peloteros que no hayan jugado en la LBBP, pero que hayan destacado en otros escenarios, pues bueno, también merecen ser inmortalizados en ese magnífico museo de Valencia, porque cada vez se están dando más los casos, y esto pareciera que va a ir creciendo, gato, eh, óyeme, primero debutan en las grandes ligas los peloteros venezolanos antes que debutar en nuestra liga. Este año han ascendido 9 peloteros a las grandes ligas, 9 debutantes, 9 nuevos grandes ligas venezolanos. 6 de ellos no han jugado en Venezuela. El último de Así ellos, es. Kervin Castro, este último muchacho que ascendió con los Gigantes de San Francisco, es del Magallanes en Venezuela, no ha jugado en Venezuela. Entonces, si esto es un movimiento que va aumentando, bueno, más razón hay para tener en cuenta que los peloteros que destaquen
más allá de la LVP, si no juegan o no pueden jugar en la LVP, igual deben ser tomados en cuenta. Y así como los que destaquen y dediquen su vida, su esfuerzo, su talento a la LVP, pues también si hacen una carrera admirable en la LVP, merecerán también la inmortalización. Por eso hablo de personalizar y de individualizar cada caso a la hora de ejercer esa importante responsabilidad de votar para el Salón de la Fama de nuestro béisbol. Bueno, esto tiene muchas aristas y yo hoy dije, bueno, tengo una hora con don Fernando Arriaza, hay que aprovecharla al máximo para hablar exactamente de las aristas más importantes que dejó incluso esta elección, porque esta elección quizás fue la más compleja, la más complicada de analizar por la cantidad de expeloteros elegibles este año. Sin embargo, bueno, quiero enviar rápido saludo a tres personas que quiero y que admiro mucho. Por ahí está conectada mi Yoko, mi Yocoima del alma, mi Yocoima querida. Que quién sabe más de la LVP, porque bueno, fueron tantos años, casi 30 años allí. Le envío un abrazo. Pocas personas aman más a la LVP que Yocoima. Yoko, que siempre Sin está duda. en todos esos live. Un abrazo y un beso para Yoko. Sin duda alguna. Además que el archivo LVP, este es su casa. Este proyecto también es de ella, porque una de las personas que más me ha ayudado ha sido ella. También está conectado Mario Iloria de Contacto Beisbolístico, mi hermano del alma también. Un abrazo para él. Abrazo para Mario, para Contacto Beisbolístico, gente buena. Y Andresito Arcay, que también es mi hermanazo del alma, de su familia, él, Guillermo. Por cierto, mañana voy a tener de invitado a Guillermo, pero hablando de otro tema, de los 500 honrones de Miguel Cabrera, de la temporada de Salvador Pérez, porque él ha estado con los protagonistas, ha recorrido este camino, y también los voy a invitar el día de mañana a que compartamos un ratico con Guillermo y nos cuente sus experiencias con Miguel. Pero ya metiéndonos de lleno en el tema, bueno, la primera arista que nos deja esta elección es el caso Robert Pérez. Y fíjate, vamos a hablar en cifras y en números. Yo hablaba con Giner García, a quien le mando un abrazo desde acá, la semana pasada, y más o menos el número que se tenía hasta el año pasado eran 120 votantes, ¿no? 120 personas que de una u otra forma emiten su voto. Y habían 31 posibles, en este caso, expeloteros elegibles al Salón de la Fama. Robert Pérez nos sorprendió, a mí me sorprendió mucho el 86% de Robert Pérez. Yo pensaba, no, todos pensamos que podía ser unánime, pero en este caso el 86% nos deja un margen. Yo pensaba que podía acercarse hasta el 94%, solamente 5 peloteros han pasado incluso del 90%. Pero para Fernando Arriaza, ¿a qué cree Fernando Arriaza que se debe este porcentaje del 86% de Robert Pérez? Bueno, yo tengo que atribuirlo a desconocimiento del votante, ¿no? Como un 14% consideró que Robert Pérez no merecía entrar al Salón de la Fama de nuestro béisbol. Ese 14% debería ser revisado si es que hay una manera de controlar eso. Yo creo que debería depurarse la lista de votantes. Me parece que esa es una primera mirada, un primer paso, una primera pista que uno puede tener en torno a obtener una explicación de por qué Robert Pérez no ingresó con un porcentaje mucho más alto. Robert Pérez no brilló en las grandes ligas, tuvo temporadas buenas con Toronto, fue prospecto de ese equipo, pero no tuvo una carrera destacada en grandes ligas, pero en la LVP es un coloso, es un hombre récord, tanto en temporada regular como en postemporada, y esa carrera inmensa, fabulosa, enorme en las grandes, en la LVP ya justifica votar por él más allá de no haber tenido mucho éxito en las grandes ligas. Entonces, ese 14% que no votó por Robert Pérez probablemente tiene un criterio según el cual cree que lo que importa es las grandes ligas. Y no es así tampoco. Entonces, el que no votó por Johan Santana cree que lo importante es lo que se haya hecho en la LVP y no, tampoco. Por eso es que hay que individualizar y personalizar cada caso para ver dónde brilló y dónde acumuló los méritos para merecer ser un inmortal. Y Robert Pérez, por lo que hizo en Venezuela, pues merecía entrar con cerca del 100%, tan difícil que es, en las grandes ligas también ha sido muy complicado, solo uno lo ha logrado, Mariano Rivera, y Derek Jeter, que estuvo muy cerca, le faltó solo un voto. Es muy difícil la unanimidad, uno entiende, esto es un ejercicio de opinión, pero cuando hay un bárbaro
un tipo como Robert Pérez, óyeme, el que votó pensando que es las Grandes Ligas, hay que revisar por qué vota así y hacerle la aclaratoria, explicarle de nuevo cuáles son los parámetros, cuáles son los lineamientos y que se ajuste a ellos. Y si no le da la gana, bueno, no vota más. Hay que depurar el sistema de Sin votación, duda. tan sencillo como eso. Esa es, creo yo, la razón. La verdad no encuentro otra porque hay una especie de cuello de botella allí, de embudo, también por muchos rezagados, que es complicado que entren todos. Hay una boleta, como tú acabas de apuntar hace un momento, una boleta, la más difícil de todas, la de este año, fue una boleta absolutamente complicada, donde se agregaron nombres grandísimos y donde venían acumulados otra serie de nombres grandísimos. Yo tuve, por ejemplo, que dejar de votar por nombres por los que venía votando regularmente. Yo venía votando por Richard Garcés, yo venía votando por Luis Raven, Seguro. yo venía votando por Omar Daal, y tuve que retirarlos de mi boleta porque sentí que había peloteros con carreras superiores donde quiera que las hayan desarrollado. Me pareció que, y quería votar por 10, y creo que esa puede ser una solución, en vez de 6, 10 nombres que se puedan, como se hace en Grandes Ligas, a la planilla para ejercer la votación. Entonces, creo que por allí van las señales de ese 86% de Robert Pérez. Yo, cuando estábamos en la pandemia extrema, que hicimos cualquier cantidad de likes, creo que fueron alrededor de 150, sobre todo en los likes con Pascual Artigas, a quien le envío un gran abrazo a Pascual, amigo personal, tocamos este punto a fondo. Yo le decía en aquel momento a Pascual, e incluso hice un like con Pascual la semana pasada, el sábado anterior, y yo le recordaba a Pascual que yo le decía que en algún momento se iba a abrir la caja de Pandora con respecto al LVP, porque bueno, yo tengo una tesis al Salón de la Fama, yo tengo una tesis que se debería votar separado, que deberían haber dos listas, ¿no? Una lista de peloteros con carrera de LVP y otra más hacia las grandes ligas, porque bueno, me parecía injusto que, por ejemplo, Juan Carlos Pulido, que tuvo una gran trayectoria en Venezuela, Omar Daal, que tuvo una gran trayectoria, primer lanzador en la historia en ganar 2 pitchers del año consecutivo, y ese tipo de pelotero le iba a costar mucho poder competir con grandes peloteros que hicieron carrera en Estados Unidos y que tienen nombres más rutilantes, como el caso, por ejemplo, de Johan Santana, que es otra lista que tocaremos un poco más adelante. Era un poco dispareja esa competencia, e incluso en ese lote del EVP tenemos un Jesús Alfaro que acumuló grandes números en Venezuela como para estar allí, tenemos un Tomás Pérez que quedó con un muy bajo porcentaje, y que recordemos que Tomás Pérez dio más de 1000 imparables. Para mí, un pelotero que en nuestra liga de 1000 imparables tiene que ser Salón de la Fama sí o sí. Sí. Son 8 peloteros nada más en la historia de nuestra pelota que han dado 1000 imparables. Y que esto iba a abrir la caja de Pandora, y ahora lo de Robert Pérez le pone un peso extra al momento que se retire Miguel Cabrera. ¿Por qué lo digo? Porque después de Robert Pérez, quizás el pelotero que acumula esos méritos para ser unánime en nuestro país es Miguel Cabrera, por todo lo que ha hecho Miguel Cabrera en Grandes Ligas, pero también lo que hizo Miguel Cabrera en Venezuela, porque Miguel Cabrera, la gente dirá, jugó poco, pero lo poco que jugó Miguel Cabrera fue un coloso. Tiene la mejor postemporada en la historia de nuestro país. Ganó 4 títulos con los Tigres de Aragua, le cambió la cara. Fue la piedra angular para cambiarle la cara a unos Tigres que tenían 28 años sin ganar un título. Para Fernando Arriaza, luego de ver el tema de Robert Pérez, ¿qué tanto le puede pesar de aquí en adelante la unanimidad a ciertos peloteros? Y te la voy a dejar rebotando con respecto al tema de qué te puede parecer o no las listas. Separar las listas de LVP y MLB. Sí, esa puede ser una opción, no estoy muy claro con eso, porque si se trata del Museo del Béisbol venezolano, no importa dónde hayan jugado. Entonces, lo que hay es que, insisto, ver cada caso de manera individual y de acuerdo a los méritos, haciendo un contrapeso. Puede ser más importante una carrera destacada en las grandes ligas que en Venezuela, no sé. Y tal vez allí entra y tiene cabida lo que tú propones de separar las dos cosas, porque a lo mejor, por ejemplo, Ronald Acuña nunca juegue en Venezuela, ojalá alguna vez sí juegue, pero construye una carrera legendaria en las grandes ligas y vaya, cuando termine su carrera, dentro de 18 o 20 años, y ojalá estemos aquí para ver construir esa carrera de Salón de la Fama de Ronald Acuña y de Salón de la Fama de Cooperstown, también sea reconocido
en la pelota venezolana. Miguel Cabrera es un buen ejemplo. Bob Abreu, que entró con un 82%, es también un muy buen ejemplo, porque Abreu manejó los dos mundos. Abreu fue una Así es. estrella en las grandes ligas, tanto que está en las boletas de Cooperstown y sacó el 8% el año pasado, y su caso pareciera que puede ir tomando cuerpo, como el de Larry Walker, que alguna vez llegó a tener un 10%, un 11% en el tercer, cuarto año de elegibilidad. Larry Walker parecía que no iba a ninguna parte y terminó siendo inmortalizado. Ojalá pase algo similar con Bob Abreu. Bueno, Bob Abreu también fue una estrella en Venezuela. Hasta que Ali Castillo batió, ¿cuánto fue? 430. 430. 430, Abreu tenía el récord del averaje más alto en la historia de la LVP. Bateó 300 de por vida, dio cerca de 500 hits, más de 40 jonrones. Esos son números importantes en la LVP. Claro. Yo creo que separando, si uno hace un ejercicio con Abreu y lo mira solo como Grandes Ligas, es Salón de la Fama de Valencia. Y lo mira solo como jugador de la LVP y es Salón de la Fama de la LVP. Entonces uno se pregunta de nuevo, Gato, cómo un 18% no votó por Bob Abreu, porque allí sí es absolutamente irracional, porque allí no tienes la excusa de que no, yo voto porque es la LVP. No, ese no es el criterio. No, yo no voto porque es las Grandes Ligas. No, ese no es el criterio. Entonces con Abreu confluyen las dos cosas y hay un 18% que estuvo errado en las dos cosas. Hay también quien pudo darle preferencia a nombres que ya venían en la lista y prefirió postergar un poco los grandes nombres que se sumaron. Sé de casos que van en esa dirección y eso es válido. Seguir apoyando a los que ya estaban en la lista. Yo preferí dar prioridad a quienes ingresaron y tenían una, digamos, mayor jerarquía o mayor impacto o mayor recorrido. Y entonces Miguel Cabrera manejó los dos mundos, porque si bien su carrera en Venezuela fue corta, fue impactante. Y aquel round robin de 32 impulsadas es una cosa descomunal. Tuvo numeritos en round robin de temporada regular, fue campeón, tuvo hazaña, el jonrón que le da al Kid Rodríguez en el Parque Universitario es una cosa apoteósica, y Cabrera en su momento debería entrar de manera unánime, pero pareciera que la unanimidad en el museo, en nuestro Museo del Béisbol, es más complicado que en la LVP, porque vaya, como tú acabas de decir, más del 90% muy poco. Omar Vizquel entró rozando el 75%, entró de casualidad. Sí, increíble. Entonces, pero increíble lo de Omar Vizquel. No hay explicación en muchas cosas, Gato. Es que es increíble, a mí me sorprendió lo de Omar Vizquel, porque es que incluso la gente se queda, bueno, es que Omar no jugó un poco en Venezuela. También es mentira. Vean los números de Omar Vizquel en Venezuela. Omar jugó desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, hasta la temporada 94-95, campeón con los Leones del Caracas, incluso siendo más valioso de la final, bateando sobre 300. Omar tiene números igual, tanto acá como allá. Y además, por ejemplo, Edgardo Alfonso, que es otro caso también parecido al de Bob Abreu, manejan incluso números muy parecidos. Entró rozando el 75%. O sea, es increíble que Johan Santana, que es otro caso muy diferente, Johan Santana, estamos hablando quizás del mejor lanzador en la historia de nuestro país con 2 Cy-Young, haya quedado incluso ni siquiera rozando los 75%, un 64%, aquí lo tengo, 63%. Sí. Es algo inconcebible. Entonces, a eso me refiero con el tema quizás de buscar una alternativa o de separar las listas, o en su caso, de depurar la lista también de votantes, porque tiene que haber un criterio, porque ¿qué puede pasar? Maestro, mira, puede pasar lo siguiente en los próximos años, que yo creo que pasó con Johan Santana, que hay una corriente que vota por LVP y hay una corriente que vota, ¿okay?, por lo que es el pelotero, lo que hizo afuera de nuestro país. Si ninguna de las corrientes, si estas corrientes se vienen equiparando del 50 al 50%, y puede suceder, vamos a tener grandes nombres que no entren. Sí. Y obviamente eso va a pasar quizás, se va a ver mucho más reflejado con Ronald Acuña o con cualquier otro pelotero. Bueno, Salvador Pérez, por ejemplo. Salvador Pérez, sí, que está muy cerca de convertirse en el receptor con más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas. Está muy cerca, le faltan 3 jonrones, con 46 empata. Imagínate tú que lleguemos al momento que Salvador Pérez no entre, porque no hizo una gran carrera en Venezuela, porque jugó muy poco. Esas cosas pueden suceder, sí, si los lineamientos y los criterios no se unen y no se uniforman.
de aquí en adelante, para todos y cada uno de los que votan. Es que eso es lo que tiene que pasar. Yo creo que hacer dos vertientes es darle la razón a los dos que están equivocados. Hacer dos listas y que voten porque a mí me gustan los de las grandes ligas y a mí me gustan los de la LVP es darle la razón a ambos. Y no tienen la razón. Están equivocados ambos. Están en un plano egoísta y de asumir algo que no está en los lineamientos de la votación. Yo creo que eso es lo que hay que, tal vez le ha faltado un poco al museo, divulgar, comunicar, y mira que uno lo ha intentado en redes y en editoriales. Hice un editorial para IBC respecto al Salón de la Fama. Cada vez que viene el proceso de votación trato de recordarle a la gente y a quienes lo siguen a uno que sean votantes que los criterios y lineamientos de votación son estos. Entonces, si se diferencia que este es el grupo de las grandes ligas o este es el grupo de Japón, porque ahí está Alex Ramírez, el Ramichan, que podemos evaluar más adelante, y el caso de los de la LVP. Para mí, Oswaldo Olivares, que nunca jugó en las grandes ligas, es tan inmortal, tan Hall of Famer, tan Salón de la Fama, como lo podrá ser Miguel Cabrera o como lo podrá ser Ronald Acuña si no llegara a jugar en Venezuela, o como debió serlo Johan Santana. Y ese fue el caso, Gato, que a mí me hizo más ruido y que me hizo montar en cólera, porque ¿cómo es posible que en su primer año de elegibilidad no haya entrado Santana a nuestro museo como el mejor pitcher? Quien diga que Félix Hernández tiene argumentos, bueno, los dos mejores lanzadores de nuestra pelota, donde quiera que se hayan parado a lanzar, han sido Johan Santana y Félix Hernández. Y Félix Hernández en Venezuela, en este caso Johan Santana en Venezuela, oye, me peleó el novato del año con Luis Rivas. Sí, yo voté por Johan Santana ese año en vez de Luis Rivas, pero bueno, ganó Luis Rivas y perfecto, es el novato del año reconocido en aquella ocasión, 98, 99, por ahí no recuerdo exactamente. El caso es que Santana, al pelear un novato del año en la LVP, también construyó méritos en la Liga Venezolana y tuvo una carrera corta en la LVP, oye, porque caramba, hay que entender que un tipo que lanza 230 innings en las grandes ligas, 240 innings, óyeme, no puede lanzar en la pelota del Caribe. Ese es un brazo humano, eso no es una máquina. Ese es un señor que merece descanso, que requiere descanso, que además, bueno, hay diferencias de salario. Antes la LVP pagaba unos salarios, estamos hablando de los 70, donde al pelotero le resultaba atractivo jugar en las dos partes. Y Pete Rose jugó en Venezuela, luego de ser novato del año en las grandes ligas. Pero las cosas cambian, las realidades cambian. Y Johan Santana ganaba un dinero sumamente importante, primero con los Mellizos, luego con los Mets, y lanzando 230, 240 innings, es razonable, natural, entendible que dejara de lanzar en Venezuela. Pero dejó su impronta en Venezuela y lo que hizo en MLB con sus triples coronas, con sus premios Cy Young, con los 20 juegos ganados, con los ponches, con la dimensión que alcanzó Johan Santana, que por un lustro, el mejor lustro, los mejores 5 años de Santana en MLB son comparados con los mejores 5 años de Clayton Kershaw o de Roger Clemens o de Pedro Martínez o de Sandy Koufax, el que le ponga. Fueron 5 años los... Del 2004 al 2008. Exactamente, los 4 últimos con Minnesota y el primero con los Mets. Fueron años absolutamente espectaculares. Entonces, ¿cómo ese señor no está en el Salón de la Fama de nuestro béisbol? ¿Cómo no está Johan Santana? Para mí es inaudito, inexplicable, indignante que no haya entrado. A mí me da pena con Johan Santana, con él. Y yo estoy seguro de que él hubiera querido entrar, conociendo al Gocho, su humildad, su comprensión de lo que significa ser un inmortal en Venezuela, con lo que él ama al país. Lo demostró ahora cuando en Tobar hubo esta tragedia y él se abocó a ayudar a su gente. Bueno, a mí me da pena con él que no haya sido inmortalizado. Y me parece un escándalo. Eso hizo mucho ruido y es absolutamente lamentable. Y creo que es el botón de alerta para hacerle saber y que no caigan oídos sordos en la gente del museo que algo malo está pasando, que algo está enturbiando el proceso eleccionario. Y el Salón de la Fama nuestro es tan bonito, tiene tal dimensión, nuestra pelota tiene tal grandeza,
que el museo tiene que estar acorde con esa grandeza y acoger lo más pronto posible a quienes merecen estar allí. Y sin duda Santana lo merecía en su primer año de elegibilidad y no está. Entonces algo pasa, algo ocurre y hay que corregirlo. Y con Santana y con Miguel Cabrera pasa algo tan peculiar que sacando a los grandes señores todo que hemos tenido, y Omar Vizquel, sacando la posición de señores que en su momento fueron los mejores de las grandes ligas, con Santana y con Miguel Cabrera pasa algo que Santana en ese periplo del que estamos hablando, 2004-2008, era el mejor lanzador, fue el mejor lanzador de las grandes ligas, de ambas ligas. Sí. Y con Miguel Cabrera en su momento estamos hablando del mejor pelotero de posesión de las grandes ligas. Solamente ellos dos, ¿no? Sacando a los grandes señores, han estado en su prime por encima de todos los peloteros. Entonces hace mucho ruido que en el caso de Santana, en su primer año de elegibilidad, no haya entrado y que sobre todo haya sacado un porcentaje tan bajo, porque a mí me parece que un 63% es muy bajo. Todavía quizás hubiese hecho menos ruido si hubiese quedado cerca del 75, hubiese quedado 74, 73, 70, hubiese hecho un poquito menos de ruido. El quedar con 63 hizo mucho ruido. Por ahí está mucha gente buena, los estoy leyendo todos, está Tarita Béisbol, un abrazo a Tara, Abrazo está por a Tara. allí, está comentando. Mucha gente también que se está incorporando con la confusión de que creen que el Salón de la Fama del béisbol venezolano es LVP, y bueno, ya Fernando ya tuvo la gentileza de aclararnos, de hacer un panorama más claro, de hacer una radiografía empezando el live. Les recomiendo a todos ellos que vean desde el comienzo para que puedan entender un poco quienes no entienden de qué va y cómo se elige el Salón de la Fama, o en este caso los postulados. Pero antes de continuar, me fue por aquí, Gravity Home 17, ese que yo fijé ahí, maestro, es una nueva marca que está saliendo al mercado y que están haciendo tazas hermosas. Bueno, a Fernando le hicieron un regalo, esta se la voy a hacer llegar allá a Miami, mira. Óyeme, Fernando Arreaza. Qué cosa tan buena, vale. El recio. Ah, no, me tienes que hacer llegar eso. Olvídelo, No, mira. no, cuanto antes. Mira, olvídelo, Cuanto antes. Enorme. No, por ahí favor, vamos a hacer, porque Gravity Home 17 nos está sacando por cada invitado que tenemos acá, nos saca unas tazas personalizadas, ¿verdad? De nuestros invitados. Entonces, hoy es Fernando Arriaza, y bueno, esta hermosa taza que ustedes ven acá se va a ir también para los Estados Unidos. Hay varias, a Edgardo lo tuvimos el lunes, y también su taza, y por ahí está el señor Luis Ojo, aquí el inmortal Luis Ojo. Mi taza de petare pide Luis Ojo, el gran Luis Ojo, con quien hicimos un live en estos días. Por ahí está también el muy respetado Humberto Angrisano. Saludos a Humberto. Un abrazo, sí. Un abrazo para el señor Humberto, que además es muy consecuente con la cuenta y siempre ha estado apoyando todas y cada una de las iniciativas que hemos emprendido desde Archivo LVP. Bueno, ya saben, para tazas como esta, pueden seguir la cuenta de Gravity Home 17, que además tiene jerseys, camisetas, gorras, todo relacionado con la LVP. Todo relacionado con la LVP y con Major League Baseball. Ahí ustedes pueden seguir, pueden hacer sus pedidos también, personalizados, bueno, hay de todo. Visiten la página de Gravity Home, están saliendo nuevos al mercado, pero como les digo, vienen con todo, y bueno, para Estados Unidos vamos a hacer unos envíos preciosos, le vamos a hacer llegar también a Fernando su taza y otras cosas por ahí que seguramente le llegará a la gente de Gravity Home en ese envío a Estados Unidos. Pero continuando con el tema, maestro, bueno, ya hablamos un poco de Johan Santana, hay nombres que me causan mucho ruido. El caso de Melvin Mora, que disminuyó un tanto su votación de la que venía llevando, quedó con el 53%, me causa ruido. Y también me causa mucho ruido el de Ramón Hernández. Sí. ¿Por qué hablo de Ramón Hernández? Ramón Hernández junto a Baudilio Díaz, sacando a Salvador Pérez, que todavía está activo, quizás son los dos mejores receptores en la historia de nuestra pelota, en cuanto a números en Venezuela, el impacto que tuvieron en Venezuela, en nuestra liga, pero también el impacto que tuvieron en Grandes Ligas. Cuando uno revisa los números de Ramón Hernández, se da cuenta que Ramón tuvo una gran carrera en Estados Unidos, con los Atléticos de Oakland, y después con los Rojos de Cincinnati, y varios equipos, y aquí en Venezuela Ramón tuvo un impacto increíble. Cuando fue refuerzo de los Tigres, se cansó de ganar títulos, después llegó a Magallanes y fue bicampeón también con Magallanes, incluso su año de retiro jugó su tercera final consecutiva, y cuando estuvo comprado con Pastora de los Llanos en aquel momento, estábamos hablando de que Ramón estuvo por encima de la liga en algún momento. En esos dos casos, el caso de Melvin y el caso de Ramón, que son dos casos uno porque disminuye y el otro porque estuvo apenas un 16%, lo tengo aquí anotado. Esos dos casos, ¿qué le parece a Fernando Arriaza? Yo tuve un dilema para mi sexto voto y yo voté por los tres que llegaron.
y eso es lo que prevalece, y que el ruido de los que no llegaron no le quite brillantez a los que sí llegaron. Que el acto de exaltación, el día que ocurra, sea grandioso, como tiene que ser la exaltación de Robert Pérez, de Bob Abreu y de Edgardo Alfonso. Que no se eclipse ese brillante momento por los que no llegaron, pero que tampoco dejemos de discutir, como lo estamos haciendo en este live, como lo hice la semana pasada en el live con Luis Ojo, junto a Carlos Feo y Giner García, porque hay que generar matriz de opinión en que algo debe ser corregido. Entonces yo tuve ese dilema, yo voté por los 3 que llegaron y mis otros 3 votos fueron por Melvin Mora, por Johan Santana, primero en el orden exacto, Johan Santana, Melvin Mora y Maglio Ordóñez. Yo, mi 6º voto, tenía el dilema de si ponía a Maglio o ponía a Ramón Hernández, porque la carrera de Maglio en Grandes Ligas fue superior. Ramón tuvo una tremenda carrera en las Grandes Ligas, fue el catcher de aquellos Atléticos que ganaron 20 juegos consecutivos, era el catcher de Barry Zito, de Tim Hudson y de Mark Mulder, y yo recuerdo que alguna vez Mark Mulder dijo en un campo de entrenamiento, yo simplemente me dejo guiar por él, estamos en la misma página, lo que yo estoy pensando es justo lo que él me pide. Eso es un gran catcher. Y luego Ramón Hernández también brilló en Baltimore y en San Diego y en otros equipos en las Grandes Ligas. Y como tú acabas de reseñar, en la LVP fue también una figura. Entonces yo tenía la duda porque en la LVP Ramón fue superior a Maglio, ¿no? Que también tuvo su trayectoria en la LVP. Y con respecto al nombre de Maglio, yo creo que hay que abstenerse de politizaciones. Uno puede estar en desacuerdo Total. con su posición política. Yo no puedo estar más en la antípoda y más en desacuerdo con su posición política. Pero yo me hago abstracción de eso y voto por el pelotero, por el jugador, por el que desarrolló su carrera y con sus batazos nos llenó de emoción a los venezolanos. Estamos tan enfermos, politizados, que lamentablemente influye eso, pero algún día va a llegar la sanación y todos nos veremos igual unos a otros, sin decir que tú eres esto o tú eres lo otro, porque al final todos somos venezolanos y eso es lo que debe prevalecer. Entonces yo tenía la duda, tenía ese dilema y Ramón Hernández lo tuve que dejar fuera porque creí que por un margen mínimo Maglio Ordóñez estaba por encima de Ramón Hernández. Y todavía allí quedan muchísimos nombres. Consideré muy seriamente a Tomás Pérez, porque como tú dices, ese número de 1000 hits es automático. Tomás Pérez es un bateador ambidextro que también tuvo su carrera como utility en las Grandes Ligas. Y hablando de ambidextros y de catchers, ahora que mencionas a Ramón Hernández, ¿cómo vamos a hacer con Víctor Martínez, que es el mejor bateador ambidextro en la historia del béisbol venezolano? Sí, señor. Él no jugó mucho en Venezuela, jugó muy poco, pero en Grandes Ligas dio 2000 hits. Fue segundo en una votación al más valioso. Dio no sé cuántos, 200 y tantos honrones. Óyeme, fue un bateador de resiedumbre, de calidad en la Grandes Ligas. Entonces, cuando llegue Víctor Martínez, va a prevalecer el criterio de que no jugó mucho en Venezuela y va a sacar un 40%. No, yo creo que el cuello de botella, y es una solución que uno propone, y le he dicho, debería ser solucionado con una votación de oficio que destranque el sistema y lleve a 6 o 7 de una vez al Museo del Béisbol y entonces se haga más expedita la votación. Después del programa con Luis Ojo me quedé pensando un poco en eso y ese día no lo propuse, pero ahora en tu vitrina, Gato, lo planteo y lo propongo, destrancar el cuello de botella elevando de oficio a este tipo de peloteros que tienen que entrar sí o sí al béisbol, al Museo del Béisbol Venezolano. Bueno, fíjate que hablando con Pascual, como te decía hace unos días, Pascual también cree o es de esa corriente que cree que se debería aumentar por lo menos o al menos a 8. Si no, de repente no, porque hay muchos que piensan que 10 es mucho y que el Salón de la Fama debe ser un poco más reservado. Bueno, por lo menos dar quizás 2 opciones más, por lo menos llevarlo a 8 y que de esa manera
se abra el paraguas, ¿no? Puedan entrar otros nombres por lo menos en cada una de las listas. Y bueno, por ahí también tengo que saludar, hay mucha gente buena, entre ellas la señora Zuleima de Sojo, Ah, que le caramba, envió un abrazo señora de la Zuleima, un familia, ya, abrazo. de la familia. Un abrazo por ahí. Está Misty, mucha gente que es consecuente con la cuenta de Eru, que siempre están muy pendientes. Un abrazo a todos. No los puedo mencionar todos por cuestiones de tiempo, pero la verdad que un abrazo a todos y a cada uno de ellos. Por ahí hablaban también de Wilson Álvarez. Wilson entró Sí. en el 2011 y de hecho, para que ustedes tengan una idea de lo importante que fue Wilson, a quien le envío un abrazo, porque es mi amigo personal. Wilson tuvo una carrera tan destacada en grandes ligas, fue el primer lanzador venezolano en lanzar unos hit no run, pero es que además Wilson tuvo grandes actuaciones en Venezuela. Y además Wilson Álvarez es uno de los solamente cinco ex peloteros han entrado con el 90% o más. Y Wilson es uno de ellos que en el 2011 entró con el 90%. Por ahí está, entre esa lista está, bueno, Luis Ojo, que tuvo el 94, Antonio Armas, que es el que el mayor porcentaje de votación ha sacado desde que se elige de esta manera, con el 96%. Y qué difícil y qué complicado incluso es en nuestro salón, no solamente ser elegido, sino incluso quedar por encima del 90%. Cuando vemos los casos, bueno, Robert Pérez por debajo del 90% y solamente 5 peloteros por encima del 90%. Y entonces ahí es el punto, yo creo que ahí es el punto que atacarte. Yo creo que se abrió la caja de Pandora con esto para las propuestas. Sí, sí, se abrió y es el punto de inflexión. Es el punto en el que confluyeron tantos nombres que algo hay que hacer, que no podemos quedarnos de brazos cruzados y nosotros no lo hacemos, manifestamos la opinión respetuosamente, con el mayor respeto para la gente que dirige el museo, que ama a nuestro béisbol tanto como nosotros. Mira, yo tuve el privilegio muchos años de ser el anfitrión en el acto de exaltación, cuando Giner García me invitó y luego Oscar Prieto Párraga también. Y lo hice siempre ad honorem, porque amo el museo, porque amo nuestra pelota y porque la sigo amando. Así haya emigrado, así no esté ahora mismo en Venezuela, he ido cada año a transmitir nuestra pelota, excepto el año pasado, por las circunstancias de la pandemia y ya pues circunstancias mucho más complicadas, pero Dios mediante, si se puede este año volveré a ir. Así que yo me siento muy vinculado, le tengo un gran amor al museo, es un recinto extraordinario, quedé prendado desde la primera vez que lo visité y me parece que, dada la pasión que significa para el venezolano el béisbol, el museo es la representación de esa pasión, inmortalizando a quienes construyeron esta pasión, porque los héroes construyen leyendas, las leyendas invitan a enamorarse del juego, y por eso el béisbol venezolano, desde el Patón Carrasquel, pasando por toda esa historia tan rica, es lo que es en Venezuela y tiene su recinto, su morada, su casa, su hogar en Valencia con el Museo del Béisbol. Entonces uno le pide, con mucho respeto a quienes manejan el museo, que destranquen el juego, que hagan algo que produzca, que no se quede fuera Johan Santana, que depuren la lista sin ánimo de execrar a nadie, porque este es un ejercicio de opinión, pero si alguien hace ese ejercicio de opinión de una manera indebida, pues no merece votar, no está en capacidad de votar. Ese 14% que no votó por Robert Pérez, hay que mirar quiénes fueron, por qué lo hicieron, cuál es la razón, y si reiteradamente han votado de una forma equivocada, pues lamentablemente no merecen votar. Entonces, como tú dices, llegó el punto de la caja de Pandora, el punto de inflexión, al quedarse fuera tantos nombres, al quedarse fuera sobre todo el ruido que hizo Johan Santana, hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, la gente que maneja el museo tiene que implementar alguna solución. Elevar de oficio a varios nombres puede ser una. Aumentar la cantidad de nombres por los cuales uno puede votar de 6 a 10 puede ser otra. Entonces, uno está dispuesto a ayudar, a ofrecer ideas sin ningún interés de por medio y que el museo le pregunte a gente como Carlos Feo, como Héctor Cordido, como John Carrillo, como Carlos Alberto Hidalgo, gente seria, gente honesta que ama nuestro béisbol,
¿Qué proponen para encontrar una solución y que el museo termine de ser ese recinto grandioso y que estén los que deben estar en el primer año de elegibilidad y no pase este exabrupto de quedarse fuera un personaje como Johan Santana? Bueno, tenemos por ahí una visita, no sé si es Oscar Prieto Rojas o cuál de los Oscar está por allí, pero tenemos a uno de ellos por aquí, le envío un gran abrazo, un gran saludo a él, Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. hermanos y amigos. Cualquiera de los dos. Y bueno, sí, es lo que tenemos. Yo humildemente le he solicitado al Museo del Salón de la Fama que por lo menos evalúen mi caso, ¿no? De que hago cobertura, yo solamente hago cobertura de LVP, lo he hecho durante, bueno, tengo ya 15 años haciéndolo, anteriormente lo hacía para un equipo de béisbol. Hoy día lo hago desde esta humilde cuenta, no solamente con los videos, sino que cada año pues hacemos un live analizando la jornada, colocamos los videos. Bueno, yo he hecho mi petición para que se me considere como votante a partir del próximo año. Vamos a esperar la respuesta. Bueno, pues el doctor Juan José, el ingeniero Juan José Ávila es un amigo personal y que parte de quienes integran esa comisión también son amigos. Ojalá pueda tener la oportunidad a partir del año que viene de poder ejercer mi derecho al voto, por lo menos tener esa oportunidad. ¿Quieres más que Oscar Prieto Párraga, que es el que está en contacto? Y un abrazo a una persona a quien le debo tanto, a quien admiro tanto y que quiero entrañablemente a Oscar y a su hijo también y a toda su familia. El caso es que, mira, por ahí estaba también... Hay mucha gente buena. Sí, acabo de ver, se me fue. No quería dejar de nombrarlo. Ah, bueno, no, mi esposa. Caramba, ¿cómo se ve? Mi esposa se conectó. Mi querida Marisol. Un abrazo para ella. Mi cielo, que se acaba de conectar. Mira, ¿quién es más que Oscar Prieto Párraga y Juan José Ávila, que es otro gran hombre de béisbol, respetado, admirado, que ha dedicado su vida al béisbol, primero como hombre de oficina de los Navegantes del Magallanes, y cuando se aporta desde un equipo, se aporta para la liga como tal, para el béisbol como tal. Y desde el Museo del Béisbol sigue aportando y sigue dándole a nuestra pelota. Entonces, ellos son los encargados de destrancar este juego, ¿no? Y que no pase esto, que se queden fuera tipos como Johan Santana o como Melvin Mora. Melvin Mora, ¿vale? ¿Cómo se queda fuera Melvin Mora? ¿Vale? Nada más que por la jugada, la jugada aquella que le hizo a Omar Vizquel en el juego eso. Esa es una jugada, claro, esa es una sola jugada. Pero es que ¿cuántas no hizo? Yo recuerdo que Carlos Alberto Hidalgo le decía la piedrita en el zapato, porque siempre hacía algo para ganar el juego de pelota, con un toque de bola, con un jonrón, con un doble, con una base robada, con una jugada como esa que le hizo a Vizquel en la final, la primera Caracas Magallanes en el sexto juego, aquel duelazo inolvidable entre Juan Carlos Pulido y Urbano Lugo. Yo recuerdo que Oscar Prieto Párraga, siendo dueño de los Leones y siendo todavía directivo de los Leones, bueno, quería meter preso a Melvin Mora porque le tenía la vida hecha cuadrito, porque Melvin Mora al Caracas lo fregaba una y otra vez. Así es, no, bueno, y con Melvin también sucede algo muy parecido con lo que hablamos anteriormente. Melvin fue figura durante toda la década de los 90 de esos Navegantes del Magallanes que ganaron 3 títulos. Pero es que además Melvin Mora después terminó construyendo una gran carrera en Grandes Claro. Ligas. Aunque tarde, pero Melvin es Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore. Nada más y nada menos. Entonces, claro, lo que pasa es que a veces se nos escapa ciertas cosas, pero los números de Melvin en Venezuela son muy buenos. Melvin termina dejando de jugar ya con 30 años en Venezuela, pero Melvin jugó una década con el Magallanes. Y después, que cuando deja de jugar es porque hace esa gran carrera en Grandes Ligas y fue bate de plata con los Orioles de Baltimore en el 2004, incluso haciendo esa dupla con Miguel Tejada, de esos Orioles que avanzaron a postemporada, y bueno, es Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore. Entonces, esos son casos a considerar. Y está la otra cara de la moneda, porque bueno, ya hablamos quizás de los que debieron entrar, o en su defecto ser considerados para tener un porcentaje más alto, y están aquellos que ni siquiera rebasaron la lista del 5%. Y hay nombres también que causan ruido. Por ejemplo,
Me causa mucho. Hay dos peloteros que no llegaron ni siquiera al 5% que a mí me causa mucho ruido. El primero es Marco Escútaro. Oh, La carrera de Marco Escútaro fue brillante, impresionante. sí. Tanto en Venezuela como la que terminó construyendo, un caso muy parecido al de Melvin Mora, terminó construyendo una gran carrera en Estados Unidos también, e incluso los primeros años jugaba, incluso con los Leones del Caracas. Y el otro es Carlos Guillén, que también tiene números impresionantes en Grandes Ligas. Creo que tuvo una temporada de casi 30 jonrones, estuvo por ahí, más de 200, casi 200 imparables. Me causa mucho ruido el bajo, no que no hayan entrado, sino el bajo porcentaje que tuvieron. Sí, Marcos Cutaro fue 2 veces campeón bate en Venezuela. Uh -huh. Con Pastora jugó bastante en aquel núcleo de Alex Cabrera y de Ramón Hernández, que estuvo a punto de meter a Pastora en una instancia final. Se quedaron fuera en un juego extra en aquel round robin. Marcos Cutaro en Grandes Ligas fue más valioso en una serie por el campeonato con los Gigantes de San Francisco. Terminó dando más de 1000 hits en las Grandes Ligas. Fue de un utility un poquitico menospreciado. Billy Beane no creía mucho en él. Terminó rompiendo esquemas, esas etiquetas que ponen a veces en la Grandes Ligas, que es utility y no más. No. Terminó siendo un shortstop de los Medias Rojas de Boston y terminó siendo un segunda base después de todos los días con los Gigantes de San Francisco, donde terminó de coronar una muy buena carrera en las Grandes Ligas. Y en Venezuela jugó bastante Marco Escútaro. Vuelvo con esos 2 títulos de bateo y yo creo que debe haber dado más de 500 hits en la Liga Venezolana, que es un parámetro y una cifra importante. Para dar 500 hits en la LVP hay que jugar bastante y hay que batear mucho para dar 500 hits en nuestra liga. Entonces ahí están los dos mundos. Tal vez ninguno de los dos en un grado superlativo, pero tuvo éxito y dejó una constancia de calidad tanto en MLB como en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y el caso de Carlos Guillén, bueno, hablando de buenos ambidextros, de Víctor Martínez, ese es un caso. En un momento dado fue el shortstop con más honrones de la Liga Venezolana, de la liga, digamos, de los venezolanos en las Grandes Ligas. En Venezuela no jugó mucho, por cierto. La única vez que jugó de lleno fue porque Oscar Prieto Párraga consiguió el permiso con su amigo Dave Dombrowski. Se saludaron en estos días y yo estaba presente el día en que se saludaron hace unos pocos días en Marlins Park, cuando los Phillies visitaron a los Marlins y bajó Dave Dombrowski a saludarlo. Bueno, en aquella ocasión él consigue el permiso directamente de Dombrowski para que Carlos Guillén refuerce a los Leones. Y Carlos Guillén marcó diferencias en aquel playoff para que los Leones lograran ganar el título. No fue tanto, a veces tampoco es tanto la cantidad como la calidad. Y esa calidad, aunque sea poca, hay que mirarla con lupa y hay que evaluarla. Evidentemente, en el caso de Guillén, si uno va a votar por él, y eventualmente yo creo que lo voy a hacer cuando se destranque el juego y se libere un poco el cuello de botella, bueno, votaré por él en razón de su actuación muy destacada en la pelota de las Grandes Ligas. Bueno, es que aquí hay otra cosa. Yo no recuerdo quién, en estos momentos no recuerdo quién, pero hay alguien que vota, que nos aclaró en el live con Pascual, que después, o sea, en Grandes Ligas la diferencia es que cuando un pelotero, un ex pelotero elegible, no pasa del 5%, automáticamente no sale ya en la próxima lista y bueno, su caso puede ser evaluado por el comité histórico, en este caso. Ahora, en el caso de la LVP, quizás tú nos puedes aclarar un poco más, según nos contaron, tienen que, o sea, en 2 temporadas consecutivas, si no llega al 5%, también desaparece de la misma forma. Eso lo explicaba Giner García, que está muy empapado de eso, y Giner es de las personas a quien hay que acudir para que explique estas cosas, y él lo hace muy bien en su cuenta Twitter y a través de sus distintas maneras de ponerse en contacto con la gente. Son 2 años seguidos con menos de ese porcentaje que borra a ese pelotero de las listas. Entiendo que es así, y lo decía en el live que hicimos con Luis Ojo. No es como en las Grandes Ligas, que es una sola vez. En Grandes Ligas, si un pelotero, como le pasó a Galarraga en su primer año de elegibilidad en Grandes Ligas no sacó el 5%, que bueno, a mí me sorprendió. Yo creo que él al menos debió sacar ese 5% y permanecer en la boleta más tiempo.
Bob Abreu el primer año rozó el 5% para permanecer en la boleta. El segundo año subió al 8%. Pero el pelotero que en su primer año de elegibilidad en la boleta de Grandes Ligas no saca el 5%, ya queda excluido. Y tiene Sí. hasta 10 años sacando más del 5% para permanecer en la boleta, y si a los 10 años no ingresa, entonces ya pues sale de la boleta. Larry Walker entra en su último año, que creo que es un buen ejemplo para tener en cuenta de cara a la posibilidad de Abreu, porque Larry Walker fue un pelotero completo que de alguna manera se ayudó o se benefició de la altura de Denver y de jugar la mitad de sus partidos por 10 años en el Coors Field de Denver. Y entonces pareciera que eso los votantes lo tomaron en consideración para negarle el voto por mucho tiempo. También hay que ver cada boleta. Cada boleta tiene su particularidad y uno a veces tiene que excluir nombres en una boleta que después incluye, y si después viene otra boleta difícil lo vuelve a sacar y lo vuelve a poner, y así uno va evaluando cada boleta, la realidad de cada boleta. Pero Larry Walker hubo un año que sacó el 10%, que es una cifra bajísima para Sí, alguien señor. que después ingresó a la inmortalidad y entró en su último año de elegibilidad, como le pasó también recientemente a Edgar Martínez, que llegó a sacar un 17%, su punto más bajo, para luego ir escalando para obtener los votos. En el caso de las Grandes Ligas, evidentemente, Gato es un museo, un Hall of Fame mucho más viejo, mucho más antiguo. Los primeros selectos fueron de oficio, para que no se generara ese cuello de botella. Nuestro museo todavía es joven y por eso en un momento dado confluyen tantos nombres, porque en los 90 para acá hubo una explosión de talento, de jugadores formidables que generaron esta cantidad que llegó de pronto para la boleta de la clase 2021, y eso Así complicó es. muchísimo la situación. En ese sentido, hay que atribuirle esa explosión a alguien que debe estar en el Salón de la Fama, y lo quiero mencionar en este momento, que es Andrés Reiner, que sembró el béisbol en Sin duda. Venezuela con la Academia de los Astros de Houston, que fue referencial y punto de partida para esa explosión del béisbol venezolano en los años 90. Y otro aspecto que quiero volver a decir, y lo dije en el live con Sojo, y lo digo cada vez que puedo en este tipo de vitrina, es que hay que hacer justicia con dos managers que tienen que ser inmortalizados y que están rezagados de manera injusta e inconcebible. Don Osvaldo Virgil tiene que estar en el Salón de la Sin Fama de duda. Venezuela. Tiene 90 años, ya 89. Vamos a honrarlo, está en vida, y eso es como es bonito, honrarlo en vida. Y el buitre, Phil Regan, también merece También. estar en el Museo del Béisbol. El buitre, que todavía a los 80 y pico está activo, va para los Toros del Este el año que viene como coach de picheo de nueve en la Sí, Liga señor. Dominicana. No, no, es que hay muchos casos. Incluso yo aquí estoy hablando con un inmortal viviente. Yo hablaba con varios amigos y qué bonito es no esperar que una persona fallezca para rendirle tributo. Qué bonito es hacerlo en Claro, vida. E incluso, qué bonito es, por ejemplo, yo tengo que decirlo acá. A mí me encantaría que Fernando Arriaza, no esperen que Fernando ya retire y cuelgue las botas, ¿no? De la narración para exaltarlo al Salón de la Fama. Y lo mismo pasa con Carlos Alberto Hidalgo, lo comentábamos. Carlos Alberto ya es un inmortal de esto. Hay sí. nombres que no hay que esperar que ellos anuncien que están retirados para exaltarlo. Exáltenlo de una vez, háganle ese regalo en vida, y qué mejor, porque bueno, porque es que nosotros sabemos que Carlos Alberto Hidalgo, Fernando Arriaza, hay mucho, incluso Beto Perdomo ya debería estar. Todo lo que Sí. aportó Beto al béisbol, todo lo que hizo por el béisbol, la cantidad de años que estuvo Beto. Hay una deuda histórica con narradores, con periodistas, con grandes personalidades del béisbol, que no solamente han sido jugadores, que no se ha saldado. Bueno, es que no hemos saldado todavía la deuda completa, histórica, con ex peloteros. Alfonso Saer, otro, Sí. que debería ya estar inmortalizado en vida. Te iba Entonces, a decir esas ese son deudas nombre. que hay que pagar de una vez. Ese nombre Sí, te lo no, iba a no, decir. sin duda. Te agradezco, y antes que yo, varios de esos nombres que tú has dicho. Yo, Dios mediante, tengo tiempo y recorrido por delante, Dios me dé salud, para poder transmitir muchos Amén. años más la pelota venezolana. Y Dios le dé salud a Alfonso Saer. Pero Alfonso Saer, Sin duda. vaya, es hombre Guinness con Cardenales de Lara.
Yo la única persona que conozco que tiene más años con un mismo equipo fue Vince Scully con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, y ahora se me olvidó ¿cómo se llama el narrador en español de los Dodgers, que es ecuatoriano? Jaime Jarrín. Jaime Jarrín tiene toda una vida. Pero aparte de ellos dos, También. la persona que yo conozco, con brillantez, con una capacidad enorme de descripción, con una capacidad para brindar emoción tremenda a la hora de transmitir un juego de pelota, ese es Alfonso Saer. Alfonso Saer tiene que ser No, sin duda. inmortalizado pasado mañana y tal vez es tarde. Por ahí nos acotan Rubén Mijares. Rubén Mijares ya está en el Salón de la Fama, de hecho. Lo que pasa es que esa es otra. Hay que difundir un poco. Yo dije que después que pasara esto me iba a conectar en unos live yo solo para hablar un poco de quiénes están ya exaltados, porque eso es bueno, hay mucho repasarlo, desconocimiento en sí, esto. sí. Claro, hay mucho desconocimiento. Hay algunos para que entiendan el modelo, hay unos entraron por comité histórico del 2003 hasta el 2008, 2009, entraron solamente por comité histórico. Entre ellos entró, obviamente, Luis Aparicio, David Concepción. Ellos no fueron parte de una lista para elegir. Ellos entraron automáticamente como debe ser, honrar los héroes del 41. Todos ellos entraron automáticamente como debió ser, y creo que incluso se quedaron cortos con otros nombres que también debieron entrar de forma automática. Pero bueno, creo que el comité histórico debe evaluar muchos casos, incluso de repente hacer reformular un poco el tema, por lo menos quizás en esta década del comité histórico, para muchos que ni siquiera llegaron a tener el 5%, sean considerados, porque creo que, repito, yo creo que casos puede pasar, hubiese pasado, quizás que Tomás Pérez se hubiese quedado fuera incluso en su primera elección, fuera del 5%, y después, ¿cómo haces? Vas a tener que de una u otra manera reformular algunas cosas, por lo menos durante algunos años, para poder hacer mérito con ellos, porque me parece, repito, que no se ha hecho justicia con muchos casos, porque bueno, y ahora se va a poner más complicado. Ahora viene una lista donde va a entrar, seguramente por ahí viene Andy Chávez, por ejemplo, por ahí viene Andy Chávez, Sí. por ahí viene Alex Cabrera, vienen grandes peloteros que va a poner mucho más complicada cada una de las elecciones, y otros que vienen rezagados. El cuello de botella va a ser cada vez peor. Por eso Sí, hay señor. que hacer una elección de oficio para destrancar el sistema. ¿Tú sabes a quién le importa? ¿A quién le importa en su corazón, en su mente, en su alma, el destino de ser un inmortal o no a Tomás Pérez? Pero es que le importa muchísimo, muchísimo. Sin duda. Lo pude ver cuando vino también a Atlanta, acá a Miami, me preguntaba, porque él no tenía claro el criterio de votación. Él tenía un poco la tendencia a pensar que era de la LBBP. Y yo le explicaba, no, Tomás, es del béisbol venezolano, pero tú vas a entrar tal vez, y les fui sincero, tal vez este año no, por esa cantidad de nombres que se acumularon, pero tú vas a entrar porque tú mereces entrar. Por los Sin 1000 duda. hits tienes que entrar. Cuando se allane un poco el camino, se despeje un poco de tantos nombres. Pero ¿cómo lograr que se despejen los nombres? Es allí el meollo, es allí el detalle y es allí la solución que de algún modo tiene que encontrar el comité histórico o quienes dirigen el Museo del Béisbol, y lo decimos con la mejor intención y la buena voluntad de construir, ser proactivos y pensar en el escenario ideal de lo que debe ser nuestro museo. No, sin duda alguna. Bueno, y nos quedaron nombres por fuera, como el nombre de Luis Raven, que da para el debate también. Por ahí Richard yo analizaba, Garcés. bueno, Richard va a ser inmortal. Yo creo que en 1 o 2 años va a ser inmortal. No tengo la menor duda de eso. Alex Para Ramírez. mí, el pitcher, Alex Ramírez, por ejemplo, por aquí yo había apuntado un nombre, pero que son tantos, bueno, porque hasta Felipe Lira está allí, pero hay tantos nombres que evaluar, ya quedará quizás para más adelante. Bueno, Alex Delgado, ni hablar, que los números de Alex Delgado hay que revisarlos con lupa, Sí. pero con lupa, porque los números ofensivos no son tan buenos, pero los números defensivos quizás estamos hablando de top 3, tienes que estar Alex Delgado como receptor defensivo en la historia de la liga, y además es el pelotero con mayor cantidad de anillos en nuestro béisbol. ¿Merece o no merece estar Alex Delgado? O por lo menos ser considerado. Bueno, de eso quizás hablaremos mucho más adelante. Y por último, un nombre que tiene que también estar ahí, el hacha José Castillo. Más allá de su terrible fallecimiento y las condiciones, es porque José Castillo tiene los números, tanto en Venezuela, claro, pero y afuera. La gente, José Castillo, el poco tiempo que jugó en Grande Liga batió mucho, e incluso es uno de los peloteros, uno de los
6 peloteros con jonrones en 5 días consecutivos. Esa Sí. marca está Altuve, está Miguel Cabrera. Bueno, José Castillo es uno con los Piratas de Pittsburgh, pero es que además Castillo batió en todas y cada una de las ligas donde jugó. En todas vamos a encontrar grandes números de José Castillo. Debe estar José Castillo también. José Castillo va a estar para la elección del 2023, ¿no? Sacando cuentas, me parece que sí. Es Sí, para sí, 2023. 2023. Y los 1000 hits que dio, su averaje de por vida en la LVP de más de 300, es como el caso que decíamos antes de Oswaldo Olivares, pero en el caso de Castillo, Sí. él sí jugó en las grandes ligas y fue segunda base titular varias temporadas de los Piratas de Pittsburgh, hasta que Jack Wilson, el necio ese shortstop de aquel momento de los Piratas, dijo una serie de cosas que perjudicaron a José Castillo, y luego, bueno, comenzó a dar algunos bandazos, jugó un poquito más por aquí y por allá, hasta que se terminó su carrera en las grandes ligas, pero de alguna manera eso le permitió jugar de lleno en Venezuela y alcanzar esa cifra de los 1000 imparables, que ya, a mi entender, lo convierte en un automático para el Museo del Béisbol, como a Tomás Pérez. Esas son esas cifras Sí, elitescas sin duda. y automáticas. No, sin duda alguna. Bueno, y para el que preguntaba por allí que cuáles fueron mis 6, yo hice mi lista de 6. En el único donde tengo 5 iguales a don Fernando Arriaza. En este caso, yo hubiese votado también por Robert Pérez, por Bob Abreu, por Edgardo Alfonso, por Melvin Mora, por Johan Santana, y quizás en el único donde no coincidimos. Bueno, no fue que no coincidimos, sino que Fernando Arriaza decidió lo último con muy buenos argumentos por Maglio Ordóñez. Yo hubiese votado por Ramón Hernández, porque en lo particular me deleitó. Para mí la carrera de Ramón Hernández fue un deleite, verlo tanto en Estados Unidos como en Venezuela, y el hecho, incluso, lo que me decidió hipotéticamente votar por Ramón Hernández es que es el único en la historia del deporte latinoamericano, o en este caso caribeño, en ganar 2 títulos de bateo en Serie del Caribe. Oh. Eso solamente lo ha logrado Ramón Hernández. Y ese argumento de peso El único me terminó de inclinar la balanza. El único con la escala en una Serie del Caribe, allá en Valencia. El único con escalera y el único con 2 títulos de bateo, sí, que fue en el 2002, en aquella Serie del Caribe, reforzando el Magallanes en Caracas, y en el 2006 reforzando los Leones del Caracas en aquella Valencia Maracay. Sí. Bueno, eso me terminó llevando a votar a hacer ese ejercicio de forma por Ramón Hernández. Yo tuve completamente válido, sí, por Maglio. Yo tuve ese dilema y bueno, por eso considero que es completamente válido Ramón. Y ahí hay un criterio, sí. Tú estás mostrando un criterio. ¿Cómo tú no votas? ¿Por qué tú no votas? Yo no entiendo. Una persona que se ha abocado a nuestro béisbol, que lo ha difundido, que lo ha proyectado a través de tu cuenta, que has tenido invitados acá, no ha faltado nadie acá por esta tribuna para promover nuestro béisbol. Yo en este momento insto al comité, a quienes deciden quiénes votan, que Joángel Rojas sea incluido entre los votantes, el gato, en la lista de votantes, porque es obvio y es evidente que hay un criterio, que hay un estudio, que hay una responsabilidad, un respeto y un amor por nuestra pelota. Entonces, esos son los votantes que tienen que estar entre los que decidan, nada más y nada menos, quién debe ser inmortal o no. Bueno, agradecido de verdad, primero por esa palabra, y viniendo y lo he expresado durante mucho tiempo, viniendo de un ídolo para mí como es don Fernando Arriaza, me llena de orgullo ese pequeño detalle que ha tenido conmigo, maestro, el día de hoy. Pero yo creo que más allá de poder tener el ejercicio, no, yo creo que nosotros tenemos una labor desde estas redes sociales que siguen creciendo cada día y que hoy día es la ventana quizás más importante, ¿okay? Para poder tener ese contacto con el aficionado, de seguir explicando esto, de seguir buscando la forma de ser más justos, porque yo creo que el Salón de la Fama es justicia. Sí. El Salón de la Fama es eso, proyecta justicia, y para ser más justos hay que buscar unas soluciones que, en este caso, pues, todos y cada uno de los que merecen estar, puedan estar, ¿no? O por lo menos la gran mayoría de ellos, y explicarle al aficionado de qué se trata. Hoy nos ven 200, 300 personas, mañana nos vuelven a ver 200, bueno, volverlo a explicar reiteradamente, porque si hay un desconocimiento por parte de algunos periodistas,
Imaginémonos cómo hay el desconocimiento en el fanático. Entonces, el fanático también merece conocer cómo es, cuál es el compendio de opciones que tiene para votar por el Salón de la Fama de nuestro béisbol, y que el fanático entienda a través de las redes sociales. Por eso es que siempre trato de poder conectarme con don Fernando Arriaza, con Carlito Feo, con Giner García, con Pascual Artínez, que son personas que de una u otra forma tienen esa facilidad de transmitirle al fanático, y el fanático pueda de una u otra forma incorporarse a este debate, que finalmente es un debate sano, y que todo lo que se haga en pro del béisbol venezolano y de la LVP, por más que en estos momentos estemos pasando quizás por un bache, hemos tenido baches históricos en todos y cada uno de los deportes, en el baloncesto también ha sucedido, en el fútbol también ha sucedido, pero bueno, en el béisbol quizás no lo habíamos tenido hasta hoy, bueno, pero nosotros tenemos que pasar este bache, seguir caminando y seguir apoyando nuestro béisbol, seguir apoyando a la LVP, que es una cosa muy distinta a lo otro. Yo siempre voy a ser un furibundo fanático de la LVP, siempre me voy a dejar el pellejo aquí por nuestro béisbol, y en esta acera, todo aquel que quiera apoyar a la LVP, bienvenido sea. Archivo LVP es de cada uno de ustedes. Muy bien, me parece extraordinario. Yoko decía allí, Yoko y Mamata, hay que documentar a los votantes, de eso se trata, y, Sí, y ese es el objetivo de este live, de los que se han hecho últimamente, una vez que surgió la polémica por la última votación, y el poder de las redes. Hoy día, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, un canal de YouTube, tiene tanto peso, tiene tanta fuerza, tiene tanta influencia, y cuando se maneja profesionalmente, respetuosamente, con ética y con criterio, tiene tanta importancia como un periódico, como una radio, y entonces eso es lo que hay que evaluar, depurar la calidad del votante, porque así vamos a obtener una elección más genuina, más apegada a la justicia, que es lo último y lo más importante que se busca en cada proceso eleccionario, y que no ocurra ese exabrupto de quedarse fuera varios nombres que deben estar, y sobre todo el que hizo más ruido, el de Johan Santana. Entonces, eso tiene que ser replanteado y revisado, sí, que cuentas como Archivo LVP, como Contacto Beisbolístico, como las cuentas que se abocan al béisbol y viven y transpiran béisbol, pues bueno, sean tomadas en cuenta a la hora de vincularlas al proceso eleccionario, porque ustedes están dando un aporte y dando una fórmula para educar al votante, para que esté claro de cuáles son los parámetros y lineamientos, y también a la opinión pública, que al final es lo que genera matriz de opinión, ¿no? Y que estemos todos en la misma página. Al final es un ejercicio de opinión. Fíjate, tú y yo estamos en desacuerdo con ese sexto voto. Tú prefieres poner a Ramón Hernández, yo puse a Maglio Ordóñez. Ambas posiciones son válidas. Allí la diatriba y la polémica es perfectamente razonable y válida, pero que no sea la polémica que no haya entrado Johan Santana, porque eso ya no es polémica, eso ya es un chiste de mal gusto. No, y que lo peor es que de 6 opciones, el 14% no haya votado, teniendo 6 opciones por Robert Pérez, me parece, con todo respeto, un crimen. O sea, dentro de todo esto me parece un crimen que de 6 opciones, pues una sola o 2, bueno, puedo entender, prefirió quizás a Bobo o a otro, pero de 6 opciones, ese 14% le negó el voto a Robert Pérez, es algo que para mí es un crimen, es inentendible. Totalmente, desde todo punto de vista, y me asusta mucho con Miguel Cabrera, porque yo creo que Miguel Cabrera debe ser unánime. Pero bueno, ya yo lo mismo decía con Robert Pérez. Ya a mí no me sorprende nada. Lo mismo decía yo con Robert Pérez. Yo tenía la seguridad de que Robert Pérez iba a ser unánime. Entonces ahora con Miguel Cabrera la verdad es que es mi esperanza de que sea unánime. Dentro de todo mi esperanza, porque creo, repito, que la unanimidad, que es para muy pocos, que es para muy poquitos, pero también hace justicia a una carrera como la de Miguel Cabrera o como la de Robert Pérez. Sí. Robert Pérez y Vitico de Avelillo, los 2 mejores peloteros en la historia de nuestro béisbol. Miguel Cabrera, junto a Luis Aparicio, los 2 mejores peloteros que ha dado nuestro deporte. Entonces creo que para ellos, por ejemplo, para esos 4, la unanimidad estaba en bandeja de plata. Bueno, nos queda todavía la esperanza de
Miguel Cabrera, de que pueda ser unánime. Pero la verdad es que ha sido, don Fernando Reaza, para mí, como siempre, un placer enorme poder tenerlo acá en este espacio. Seguramente nos reencontraremos en la temporada de béisbol profesional, porque bueno, ahí vamos a estar, al igual que el año pasado, dándole cobertura, haciendo los live por partido, post partido, vamos a estar también colocando los resúmenes de la jornada, vamos a trabajar muy duro, repito, para seguir apoyando la LVP, que para personas como yo es lo más grande que hay por encima hasta la MMLB. Crecimos con ese sentimiento a través de las narraciones de Fernando Reaza, y bueno, hoy día que tenemos esta ventana, con mucho respeto, porque repito, hay algo que quiero contar por último de lo que dijiste, estas redes sociales tienen que usarse con respeto. Las redes sociales son un arma muy poderosa, tienen un alcance muy grande. Bueno, utilicémoslo sabiamente, con respeto, para educar y para aprender nosotros mismos. No lo utilicemos ni para burlarnos, ni para crear conflictos, ni para ponernos tóxicos, ni para... no, cada quien puede tener un criterio, eso es válido, pero mientras seamos respetuosos, esta va a ser una gran ventana para cualquier cosa que emprendamos. De eso se trata, bien dicho, Gato. Siempre un gusto estar contigo, siempre un placer. Mira, por aquí está Octavio Sazo, que es futbolero, pero ama el béisbol y ahora se está metiendo en el béisbol colombiano. Ya conoce perfectamente a Luis Patiño y ¿cómo se llama? En estos días me preguntaba por Jeter Downs, el prospecto de los Medias Rojas de Boston, que es colombiano. Así que abrazo a Octavio, sí. Abrazo a toda esa gente buena que se conectó. Qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder estar aquí en esta tribuna contigo. Estoy esperando ansiosamente esa taza. Ya te voy a mandar la dirección, Gato, bueno, para mira. que... No, eso te lo va a llevar. Mira, ese que dice contacto beisbolístico ahí, Mario te va a llevar la taza. Nosotros vamos a hacer un envío grande a Miami. Todos se lo vamos a enviar a Mario, bueno. Y Mario se va a encargar de distribuirlo a todos y cada una de las personas que están en los Estados Unidos. Y esta maravillosa taza que ustedes ven acá de Fernando Reaza, el recio, no. Olvídelo con la frase hermosa. No, por favor. Yo voy a tener una, yo las colecciono. Mira, esa taza es mía. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Solución salomónica. Mando dos, envío dos. Una para la señora Marisabel y otra para don Fernando, porque imagínense, le voy a mandar la taza y bueno, la que manda en la casa era la señora Marisabel. Entonces... Totalmente, total y completamente. Seguramente la va a recibir en Pure Joy, el amigo bueno. Mario, allí en el magnífico restaurante que está aquí abajo donde yo vivo. Allí pues todo se facilita para recibir ese obsequio que voy a valorar muchísimo y que lo voy a tener en un lugar muy especial. Me voy a tomar mi café todos los días ahí, Gato. Bueno. Y yo orgulloso de que, repito, de que mi ídolo en este deporte, no solamente en la narración, sino que la verdad es que una de las cosas que yo más admiro de Fernando Reaza es la profesionalidad con la que encara todo. Hasta cuando habla de fútbol o habla de otro deporte, lo hace con una profesionalidad, con un amor por lo que hace, que eso a nosotros, a quienes de una u otra forma hemos crecido contigo, maestro, nos hace tener mucho más compromiso con lo que hacemos. Y la verdad es que, bueno, que yo todos los días religiosamente reviso la cuenta de Fernando Reaza, a ver qué ha colocado, qué análisis ha hecho, para yo hacer mi propio análisis. Y bueno, en algunos quizás no, de repente no coincido tanto, pero eso es parte del respeto. Aún así sigo aprendiendo todos los días de personas como Fernando Reaza. Bueno, muchísimas gracias. Justamente en la diversidad de opiniones se aprende y se crece. De eso se trata. De aún no estar de acuerdo con algo, respetar lo que está diciendo esa persona. La tolerancia a lo que opina, porque lo que opina es en base a una argumentación sólida, así no estemos de acuerdo. Entonces, es un poco esa enseñanza que uno debe transmitir cada vez que aborda cualquier escenario, cualquier vitrina, sea un live de Instagram, sea un programa de radio, sea un programa de televisión o nuestras redes personales, todo hacerlo con respeto y con ética, con el objetivo de ganarse algo que se construye con muchísimo esfuerzo y que al final es el principal valor que uno pueda tener en este medio, que es credibilidad. Así que, Gato, muchas gracias. Totalmente. Mándame mi taza, por favor. Y siempre estamos a la orden.
Bueno, y antes de finalizar ya para despedirnos, bueno, ya saben, mañana estaremos con Guillermo Arcay a partir de las 8:30 de la noche, hora de Venezuela, hablando de los 500 honores de Miguel Cabrera y todo ese gran recorrido que hicieron tanto él como Mikel Pérez, a quien le envío un gran abrazo, hicieron ese recorrido. Pero antes de irnos, la gente está pidiendo o que narren un foul o un jonrón Bueno, para despedirnos. será uno de cada uno. Viene el lanzamiento. Ese es el foul ahora, me gusta más que el jonrón, chicos. Me estoy empezando a preocupar por eso. Entonces, bueno, vamos con un jonrón. Me tocó, por cierto, la honra de narrar el jonrón 500 de Miguel Cabrera en IBC. Y bueno. Yo lo colgué, yo lo colgué a YouTube y ya tiene no sé cuántas, ya vamos camino a las 100,000 visitas. Imagínate. Con la voz de Fernando Reaza. Está colgado en YouTube. Óyeme, qué bueno, qué emocionante. Atrás, enorme. Olvídenlo. Historia viva de Venezuela. El jonrón 500 de Miguel Cabrera en las Grandes Ligas. Y rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown y de Valencia también. El mejor, la gente lo sabe. Bueno, nada más y nada menos con Fernando Reaza. Maestro, esta siempre será su casa. Aquí vamos y seguramente nos reencontraremos en la temporada de béisbol. Así será, Gato, siempre a la orden, siempre un gusto. Te mando un abrazo a ti y a toda la gente que ha estado conectada. Bueno, se me cuidan todos. ¡Chau! Como decía el gran Ramón Corro, como dice el gran Ramón Corro, se acabó el show.